A nuestro podcast Globito, donde decimos noches porque día se nos apagó por el eclipse del pasado 14 de octubre. ¿Ustedes cómo pasaron el eclipse? ¿Ustedes cómo pasaron el eclipse? Yo lo viví a causa de que olvidé que tenía tarea con el eclipse. Entonces mi hermana fue la que me recordó ya que vio mi tarea y comenzamos a hacer una caja en donde la cubríamos completamente para que quedara oscura. Después le recortábamos dos rectángulos. Uno era para ver hacia adentro y el otro era para que se viera el eclipse. Y afortunadamente lo pude ver. Tú, Lenny, ¿cómo lo pasaste el eclipse? Yo me la pasé bien, aunque un poquito aburrido porque pues la verdad sí estuve esperando mucho tiempo, estuve esperando como desde las 9:30 y todavía no pasaba nada y me tuve que esperar muy tarde, pero no importa, creo que valió la pena porque sí se vio bonito, la verdad. Y tú, Renata, ¿cómo viviste el eclipse? ¿Qué pasó tu mañana del 14 de octubre? Pues mi experiencia viendo el eclipse fue con unos cristales para soldar del número 12, porque del 14 no tenían. Y pues lo vimos, pero con los cristales para soldar era con mucha dificultad, ya que aún así tenías que estar entrecerrando los ojos por la luz. Y sí nos costó verlo, pero pues ya lo vimos ya cuando ya no estaba en su punto en el que tapaba por totalidad el sol, sino ya cuando se estaba quitando. De hecho, era importante que fuera el 14 porque leí un documento que dice que ver un eclipse sin protección te puede causar una ceguera, que le llaman ceguera de eclipse, y también te puedes quemar la retina. De hecho, el eclipse que acabamos de pasar se clasifica como un eclipse solar anular, lo que significa que la sombra de la luna semeja que se está alejando, haciendo así que no tapa por totalidad la luz del sol, y esto suele generar el fenómeno del aro de fuego que se genera alrededor del eclipse. Existen dos tipos de eclipses, lunar y solar. La lunar es cuando la luna y el sol se encuentran en extremos opuestos y generan el fenómeno cuando la luna se ve roja. Y eclipses solares son cuando un astro, en este caso la luna, interfieren con la luz solar, reflejando su sombra sobre la luz. De hecho, sí lo había escuchado, que se clasificaban en diferentes tipos. También escuché que suceden entre 4 y 7 veces al año, entre los solares y los lunares, pero la verdad no sé cada cuánto tiempo suceden. Sí, yo te digo, mira, pues los eclipses solares totales suceden como cada 1 o 2 años y los parciales y anulares son un poco más frecuentes, pero estos se pueden ver en limitadas partes del planeta, porque, por ejemplo, aquí en México se tardó como 29 años en que viéramos un eclipse solar anular y así. Pero, ¿por qué suceden o qué? Sí, yo te digo, pues básicamente un eclipse sucede cuando un planeta o una luna se pone en el camino de la luz del sol. Y cuando sucede un eclipse solar, pues la luna se pone en el camino de la luz y pues nosotros solamente vemos la pura sombra. Y es lo mismo con un eclipse lunar. Pues solamente la Tierra tapa la luz que llega hasta la luna y también solamente vemos la pura sombra. Ahora que recuerdo, estaban diciendo en TikTok que podías perder peso durante un eclipse. Como que, no sé, bajabas de peso o algo así, escuché. Sí, yo también escuché sobre eso y por lo que entendí, pues es cierto, porque pues esto nos da como un pequeño tirón y hace que nuestro peso disminuya un poco, pero lo que nos disminuye es nuestra masa. Por cierto, también ahorita me acabo de acordar también sobre las embarazadas, que pues dicen que la luna se come al bebé mientras está en el estómago y que por eso las embarazadas se ponen el listón rojo, pues para que supuestamente la luna no se los coma. Otro mito del que me acabo de acordar es de que dicen que si la comida o algo está debajo del eclipse, se envenena y nos hace daño.
Y bueno, o eso se pensaba en tiempos antes. Ah, de eso se había escuchado y investigué tanto de las embarazadas como de la comida. Y de las embarazadas averigüé que era mentira, que no le pasa nada al bebé. Simplemente es como estar bajo la sombra de un árbol o cosas así. La comida dudo mucho que alguien se ponga a cocinar en lugar de ver el eclipse. Y no es verdad. O sea, sí hay rayos X que vienen del sol, pero no nos hacen daño. Son muy poco dañinos o únicamente aumenta un poco su radiación, ya que había un mito que decía que estábamos expuestos a rayos X y nos podían hacer daño en nuestro cuerpo. Pero ya investigué eso y no es cierto, es una mentira total. Sí, yo había escuchado sobre eso. También que según lo que causaba daño era la radiación que generaba el eclipse. Ah, pero yo me acuerdo de una anécdota que me contó mi tío sobre los mitos o sobre las creencias que tenían las personas. Dice que él de pequeño hubo un eclipse y que la gente del pueblo en donde él vivía se empezó a meter a sus casas y no salían, las calles se quedaban solas porque le tenían miedo al eclipse, porque según se podían enfermar o les podía pasar algo o iba a aparecer algo durante el eclipse. No, por suerte son mitos. De hecho, uno de sus beneficios es que nos puede ayudar a estudiar más a fondo las capas que tiene el planeta. Un efecto que se ve fácilmente es en la atmósfera superior, también en la ioosfera, ya que está llena de partículas cargadas y son las responsables de reflejar y refractar las ondas radiales. Pero bueno, gracias al eclipse mucha gente ganó demasiado dinero, ¿no creen? De hecho, algo que pudimos observar el día del eclipse o días antes del eclipse es de que las personas se estuvieron preparando para este evento. Y una forma de las que se estuvieron preparando fue estar comprando aparatos o cosas que les permitieran ver con más claridad el eclipse. Siendo así la compra casi masiva de lentes con protección para poder ver bien el eclipse. Y algo que se pudo notar fue el traslado de mucha gente o el turismo a zonas como tipo observatorios del espacio o del cielo, en donde se reúne mucha gente y esto hizo que se generara un impacto económico sobre las zonas en donde se encuentran esos observatorios. Hablar de estos temas fue muy interesante, ¿no creen? Sí, lo fue. Bueno, espero y hablemos de otros temas después. Nos despedimos. Yo soy Renata Bexabe Carrillo Sánchez. Yo, Magdalena Velázquez. Y yo, Kenia Marifer Hernández Puga. Y de producción tenemos a Dylan Aidan de Jesús Martínez. Soy el editor. Voy a dar una fecha importante porque, bueno, importante para mí porque es el primer eclipse que tenemos registrado en internet. No me he dado la tarea de buscarlo en libros, pero en internet encontré una fecha, bueno, no fue una fecha, fueron dos fechas que tienen registradas, una por una leyenda y otra que dice que encontraron algo y por eso podemos encontrar una fecha exacta y un lugar específico donde la encontraron también que nos puede dar información sobre primer descubrimiento sobre los eclipses. La primera es que existe una referencia histórica de los eclipses desde hace 2000 años. Esto fue en China, Babilonia y Egipto, pero es una leyenda y es incierta porque habla sobre dos astrónomos chinos llamados Yi y Ho, que por el destino se equivocaron en la predicción del eclipse. Su emperador se emborrachó por la falla de ellos y casi los ejecuta. Esto pudo tener lugar en el año de 2136 o quizás en el 2159 antes de Cristo. Bueno, la otra se descubrió el primer documentado, que no es una leyenda, esto ya es otra cosa independiente, es un estudio, bueno, eso quiero decir, pero dice que el primer eclipse solar documentado por escrito ocurrió en la ciudad de portuaria de Ugarit. Esto es un eclipse total que oscureció el cielo
durante 2 minutos y 7 segundos. Esto se puede saber por los cálculos modernos y porque los historiadores de la época recogieron estos datos, descubriendo que el sol se había escondido avergonzado. Esta cosa tiene dos fechas porque una nacieron antes y otra que es con cálculos modernos. La primera fecha que se nos dio es el 3 de mayo de 1375 antes de Cristo. Esta es la primera fecha que se nos dio. Después, con el tiempo, se descubrió que estuvo mal. La corrigieron y ahora es el 5 de marzo de 1223 antes de Cristo. ¿Cómo ven? ¿Se les hace interesante meter este tema sobre cuál sería el primer eclipse que hubo en la Tierra con la humanidad? ¿O cuál sería el primer mito con la humanidad que habrá creado con los eclipses? ¿O qué habrá pasado el primer eclipse? ¿Cómo habrá reaccionado la gente? Ustedes, me gustaría saber sobre ustedes y qué opinan sobre este tema. A mí se me hizo interesante saber que con una pequeña cosa que nos da el universo, la gente puede crear tanto mitos como leyendas. Dejaremos este tema aquí. Agradecería mucho su atención y darnos el tiempo por escuchar nuestro podcast. Muchas gracias. Hasta luego.